Hola, somos Carolina Y Lisandro, y este es su podcast favorito, ¿Y eso a mí qué? Hoy vamos a hablar sobre el populismo, que es un fenómeno político bastante complejo y que ha sido extensamente estudiado por la academia. Por ejemplo, Jan Werner Müller, en su obra muy importante, muy influyente, que es El populismo, argumenta que el núcleo del populismo no es solo la crítica a las élites, sino también un rechazo al pluralismo. Y según Müller, los populistas afirman siempre ser los únicos representantes legítimos del pueblo verdadero, excluyendo a quienes no comparten esa visión. Esa característica antipluralista es, en su juicio o a su juicio, lo que distingue realmente el populismo de otras formas de política contestataria. Nadia Urbinati, a su vez, ve el populismo como una desfiguración de la democracia. En su libro Me the People, o sea, Yo el pueblo, Urbinati sostiene que el populismo transforma la democracia representativa en lo que ella llama una democracia directa de la audiencia. Y en este modelo, el líder populista se representa a sí mismo como la encarnación directa de la voluntad popular, sobrepasando a las instituciones representativas tradicionales como los congresos o los parlamentos. Y pues esas perspectivas también se complementan con otros teóricos como Casmude, quien define el populismo como una ideología delgada que divide a la sociedad en el pueblo puro contra la élite corrupta, o Ernesto Laclau, que ve el populismo como una lógica política que articula demandas sociales insatisfechas. bueno, pero también en América Latina ha habido mucha producción sobre el tema del populismo, porque además hemos visto distintos gobiernos y distintas experiencias de gobiernos en la región. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta esto, Flavia Freidenberg lo estudió extensamente y lo define como un estilo de liderazgo caracterizado por la relación directa, carismática y personalista entre el líder y sus seguidores. O, por ejemplo, también tenemos otro aporte de otro politólogo argentino, Aníbal Pérez Liñán, que lo ha analizado el populismo en América Latina y que nos dice que este ha llevado a ciclos de inestabilidad institucional y crisis constitucionales. En la práctica, el populismo también se puede manifestar tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político, y en esos casos en América Latina se han visto ejemplos como el peronismo en Argentina o la versión más actualizada que puede ser el kirchnerismo, el chavismo en Venezuela, el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, para hablar de digamos, un gobierno a la derecha, y algunos hablan incluso del gobierno actual de Milei en Argentina con características populistas. Cada caso tiene sus particularidades, pero en general comparten ciertos elementos como la apelación al pueblo contra las élites, la promesa de soluciones rápidas a problemas complejos y a menudo el liderazgo carismático y personalista. Entonces, pensando un poco este dilema, claro, que presentamos muy brevemente, como siempre nos preguntamos en este podcast, ¿y eso a mí qué? Bueno, yo creo que más allá de que a nosotros nos interesa ese debate conceptual, ¿no? Sobre qué es el populismo, sobre cómo lo podemos analizar, describir, creo que realmente tiene un impacto en la vida de las personas porque hay muchos gobiernos hoy en América Latina, en otras regiones del mundo también, que podríamos pues, describir como gobiernos populistas y estos pues toman decisiones económicas muy particulares, influyen en políticas fiscales, en políticas sociales, entonces pues influyen en nuestras condiciones de vida, cambian el discurso político, tienden pues vamos a ver lamentablemente o no a polarizar a las sociedades, pues también impactan en las relaciones internacionales, en los acuerdos comerciales que los países celebran entre sí, con frecuencia llegan a modificar a través de las reformas o por dentro, digamos, ¿no? Alterar el funcionamiento de las instituciones del Estado, del propio gobierno, de los congresos, del Poder Judicial, influyen en cómo se abordan problemas pues, tan importantes para todos nosotros como desigualdad, como la migración, que nos atraviesan de manera creo que muy profunda y especialmente en América Latina. Entonces, creo que más allá de los debates teóricos, que pues, son fascinantes, hay muy buenas razones para estarlo discutiendo. Y yo quiero regresar contigo con otra pregunta. Pareciera ser, y hay de hecho datos, por ejemplo, de Videm, ¿no? Que dicen que a partir de, bueno, más bien que en este siglo, o sea, después de los años 2000,
empezó a crecer el número de los países en el mundo que pueden ser consideradas con gobiernos populistas. Como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no se está pasando ahora? ¿Por qué no antes? O sea, ¿dónde está esa raíz del auge del populismo en el mundo? Bueno, eso es interesante pensarlo, Caro, y si lo vemos un poquito a partir de los estudios realizados, pero también de la realidad de diversos países, sí podemos empezar a ver algunas cuestiones que parecen, por lo menos, marcarnos algunas líneas que nos ayuden a entender lo que pasa. En principio, si pensamos en el inicio de los 2000, como recién marcabas con los datos de Videm, que por cierto, como siempre hacemos, y les iremos dejando abajo en la descripción del video los enlaces a las cosas que vayamos mencionando para que lo puedan consultar quien esté interesado o interesada en hacerlo. Pero, pero pensamos en que estamos hablando de un periodo en muchos sentidos post transiciones a la democracia, ¿no? Si pensamos desde finales de los 70 hasta la década del 90 del siglo XX como el periodo estudiado de las transiciones, ¿no? donde las democracias en el mundo se multiplicaban y crecían y proliferaban, y había un impulso global también pro gobiernos democráticos. Finalmente, los 2000 ya nos marca un inicio de, bueno, empezar a ver las consecuencias de esos gobiernos democráticos, y no todas las consecuencias fueron necesariamente buenas, es decir, las altas expectativas que cargábamos en las transiciones democráticas bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la frase del presidente Ricardo Alfonsín en Argentina, Ujú. perdón, cortar. Yo recuerdo, por ejemplo, la frase del presidente Raúl Alfonsín en Argentina, no Ricardo, Ricardo es su hijo, pero la, Otra vez. Se supone que lo corté, entonces tenés no razón. tienes que declararlo. Otra vez. Yo recuerdo la frase del presidente argentino Raúl Alfonsín cuando vuelve a Argentina a la democracia en 1983, y él tenía una frase que decía: con la democracia se vive, se come, se educa. Y finalmente eso tenía algo de cierto, pero también tenía algo de sobreexigencia, de expectativas elevadísimas respecto a lo que la democracia nos venía a aportar, luego de salir de gobiernos autoritarios, de dictaduras militares, en muchos casos, como fue el propio caso de Argentina. Entonces también ahí hay algo que en la década de los 2000 nos empieza a mostrar esto, ¿no? Es decir, qué expectativas teníamos, qué le pedíamos a las democracias, y empezar a ver que muchas de esas expectativas quedaron irresueltas o incluso fueron decepcionadas, ¿no? Es decir, empezábamos a tener problemas económicos que no se resolvían y que muchas veces terminaban siendo hasta endémicos en muchos países. Empezamos a tener problemas de corrupción, ¿sí? Problemas de élites enquistadas en el poder, problemas de representación. Bueno, empezamos a ver las grietas de las democracias después de cierto tiempo de transcurrido gobiernos democráticos. Y esto también nos tiene que llamar la atención respecto a, bueno, en estos contextos es donde también empiezan a proliferar ciertos liderazgos carismáticos, lo mencionábamos al inicio del episodio, de cómo suele abordarse esto en la literatura académica, ¿no? Pero estas características de liderazgos carismáticos que buscan la conexión directa con el pueblo, que suele hacer referencia directa al pueblo, que suelen asumirse como los únicos representantes legítimos del pueblo y que evidentemente van en contra de las élites que han gobernado previamente, de las que se suelen claramente despegar y decir, bueno, esto es otra cosa, vamos a realmente escuchar al pueblo, y el pueblo realmente llega al gobierno cuando nosotros llegamos, y eso cambia absolutamente la dinámica de relación, ¿no? Ujú. Entre la ciudadanía o el pueblo y los gobernantes. Digo, como para empezar, ¿no, Caro? ¿Qué Claro. podemos seguir aportando en esta línea? Bueno, tú estás planteándonos como muy en línea con esa idea de Laclau, ¿no? De que populismo llega justo cuando hay demandas insatisfechas y pues las democracias dejaron muchas demandas insatisfechas que otro tema muy grande sobre capacidad justamente de la democracia de atender algunas demandas como las de la igualdad, por ejemplo, donde hay voces muy interesantes como algunas de Przeworski, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues no necesariamente y no siempre las democracias tienen esa capacidad porque eso depende de pues, los arreglos inclusive políticos en el momento de instauración democrática, un tema para otro podcast más adelante, pero también tiene que ver justamente con esas expectativas muy altas, ¿no? En muchos países que han transitado a la democracia en esa tercera ola, pues se nos
entre comillas, vendió la idea de que la democracia, pues, no solo iba a ser otra manera de gobernarnos, que iba a permitir, pues, convivencia pacífica de intereses diversos, opuestos con frecuencia, que iba a permitir procesar esos conflictos sobre las decisiones sociales, que iba a respetar nuestras libertades, nuestros derechos, pero también fue acompañado de esa expectativa de que la democracia iba a resolver los problemas, ¿no? Es como, no es solo una herramienta, el carro que te compras, ¿no? Y a ver hacia dónde quieres ir en este carro, sino iba a ser esa máquina pues, casi todopoderosa que simplemente nos iba a llevar a vivir en un mejor mundo. Y pues eso pues, no necesariamente ha sido así, porque la herramienta, digamos, en lo procedimental ha estado funcionando. Hemos podido cambiar de gobiernos de manera pacífica, hemos podido procesar muchas de los conflictos de manera pacífica internamente en las sociedades, pero los gobiernos que hemos elegido no necesariamente han sido gobiernos que tomaron buenas decisiones en términos económicos, en términos de políticas públicas, en términos de educación, de salud y demás, pues que han dejado o han generado esa situación en la que hoy estamos, donde las brechas de desigualdad no se han realmente reducido en la región. Y ahí pareciera ser, ¿no? Que la democracia entonces fue una apuesta pues, o inacabada, o inútil, o fútil, o fue una mentira lo que esperábamos de la democracia. Y pues francamente, ante las élites que gobernaron durante mucho tiempo en muchos países de la región y del mundo, que no han realizado esas promesas que ellos mismos han hecho, pero que la propia democracia, digamos, ha hecho, pues es creo que muy entendible el resentimiento o desengaño, ¿no? De las personas, al menos con esos resultados económicos, porque yo creo que eso también, de ahí a ver qué te parece, qué consideras tú. Yo creo que esos cuestionamientos y esas demandas insatisfechas que tienen las personas no necesariamente tienen que ver con un rechazo a la democracia, sino con pues, una búsqueda de cambio que logre que las nuevas élites o que los nuevos gobiernos o que gobiernos que elijamos sí sean más responsivos hacia las demandas ciudadanas, ¿verdad? Digamos, se pongan las manos a la obra, ¿no? Y no solo hablen de la democracia y de las grandes instituciones que hemos creado, pero de verdad se pongan a trabajar para satisfacer las necesidades que tenemos como ciudadanía, como sociedad, y pues resuelvan los problemas económicos y de desigualdad que tenemos. Sí, bueno, de hecho, pensaba un poco en la ola, cuando justo hablábamos antes de esto de las transiciones a la democracia, pero hay mucha también literatura en la región que ha hablado que, por ejemplo, en América Latina se dio lo que se llamaba la doble transición, ¿no? No solo fue Ujú, la transición de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos, sino también de modelo económico, ¿no? De un modelo más desarrollista ujú, que estaba en América Latina en boga desde los 60, ¿no? Un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que realmente había mostrado un agotamiento fuerte con problemas económicos y sociales marcados, pero que fue reemplazado por un modelo neoliberal que ujú, cambió la concepción por ejemplo, de la participación del Estado en la economía, de la participación obviamente predominante del mercado en la economía y que resolvió algunos problemas, pero que generó muchos otros, ¿no? Entonces, ujú, finalmente esto tiene que ver con también esto fue pasando conforme las democracias, por lo menos particularmente en la región de América Latina, iban desarrollándose, iban dando, ¿no?, sus primeros pasos en muchos aspectos, y también fue pasando todo esto al mismo momento, ¿no? Y ya sabemos un poquito qué pasa con estos temas. Y ahí es donde esto de la separación entre las ujú, élites y el pueblo o la ciudadanía, es decir, qué tanto la ciudadanía empezó a sentirse o no representada por esas élites, por esas que en general estaban vinculadas a partidos políticos y que también luego estaban vinculadas estos partidos políticos con distintos tipos de élites económicas, de organizaciones sociales, ¿no? Hay ujú, diversas, ¿no? Sindicales, muchas élites que forman parte de las sociedades y que finalmente terminaban en muchos casos, digamos, haciendo acuerdos cupulares y desoyendo fuertes reclamos o de las problemáticas que la ciudadanía enfrentaba. Y esto en algún ujú. momento por algún lugar tenía que toparse con Reventar. pared, pues claramente, ¿no? Y creo que finalmente encontrar diversos líderes y lideresas, porque obviamente que
de más está decir que aquí no hay cuestión de género en el Claro. populismo, ¿no? Entonces, tenemos que terminan encontrando coyunturas particulares donde su discurso, donde su carisma, donde su forma de Ujú, impulsar, donde su agenda, pues claramente entra en una sociedad que quizás no les eligió como primera instancia, pero que aquellas opciones que eligió ujú. no le respondieron como esperaba y que empieza a estar abierta a muchas críticas a esas élites y a ver maneras alternativas de buscar esto. Y por eso muchas veces, como decíamos al inicio, se concentra demasiado en la personalidad de quien dirige, de quien lidera, y se van dejando pasar muchas otras cuestiones que por lo general dejan en un segundo, tercero, quinto plano la institucionalidad democrática, los contrapesos y todas estas cuestiones que creo que vamos a empezar a plantear ahora en nuestro segundo momento, ¿no? Del podcast. No Ujú, sé, ujú. ¿cómo lo ves vos? Bueno, es que a ver, los propios liderazgos populistas suelen poner las instituciones en un segundo plano, ¿no? O sea, suelen cuestionar la validez o la legitimidad de esas instituciones o por cómo son constituidas, como por ejemplo las críticas hacia el Poder Judicial que en la mayoría de o más bien en las democracias no proviene de la elección, sino de designación y tiene otros mecanismos, digamos, de legitimidad democrática, pero donde suele cuestionarse con ese hecho, ¿no? Como no son electos, esos por qué nos van a imponer límites, ¿no? También esa idea o ese argumento al que recurren la mayoría de los liderazgos populistas de decir, pues yo tengo un vínculo, ¿no? Directo con el pueblo me eligió, me dio legitimidad para hacer cosas y pues quizás ciertas normas institucionales pues, me dificultan la realización de esas promesas y como yo no quiero ser como esas viejas élites, ¿no? Corruptas, malas, que no han cumplido sus promesas, pues yo no puedo dejar que las instituciones me limiten en la realización del proyecto de la nación que prometí. Y eso creo que justo como bien dices, lleva a la discusión sobre la relación entre el populismo y la democracia y de manera mucho más directa a la pregunta si el populismo siquiera es compatible con la democracia, es decir, si es viable tener gobiernos populistas y mantener la estructura y una democracia no solo en papel, ¿no? Pero una democracia realmente funcional y digamos de cierta calidad. ¿Tú crees que eso es posible, que estos dos se pueden mezclar, populistas y democracia? Bueno, a ver, creo que también eso es algo que también se ha abordado mucho desde la academia, pero que también se ha abordado mucho en distintos ámbitos, incluso en la política, pero vemos que están, como un poco presentabas recién, quienes dicen, bueno, el populismo está reñido con la democracia y nunca es compatible con la democracia, y están quienes dicen, por otro lado, que prácticamente es parte constitutiva de la democracia, ¿no? De hecho, recuerdo, por ejemplo, posturas de la postura de Weyland tiene más que ver con que esto es incompatible, el populismo con la democracia, pero otros autores, como por ejemplo De la Torre, nos dice que es parte constitutiva de la democracia. Y aquí abrimos el debate, ¿no? Y otra vez, ¿dónde podemos ver esto? ¿O está en algún lugar en el medio, ¿no? Porque muy probablemente esté en algún lugar del medio, pero también, porque sí, claro, podemos debatir horas sobre finalmente cómo entendemos democracia, porque de nuevo, Ujú. cada quien va a definir democracia como considere mejor y a Bueno, partir de ahí pero decimos si es o no democrático. a ver, pero aún así hay un consenso, me parece, sobre lo que es el fundamento de la democracia. O sea, las elecciones son la condición necesaria, indispensable. Sin las elecciones y posibilidad de cambio pacífico en el gobierno, no hay democracia. Y creo que tampoco habría discusión sobre la importancia justo de pesos y contrapesos como parte de ese núcleo básico de la democracia, ¿no? Incluyendo cierto respeto a los derechos políticos, a la pluralidad, ¿no? O sea, la democracia creo que sin eso, más allá, porque los debates en realidad se centran más sobre cuestiones justo de compromisos socioeconómicos, ¿no? Si la democracia tiene que ser igualitaria, en qué medida y demás, pero creo que ese núcleo duro institucional, las teorías, por más diversas que sean, dicen, ese es como el punto de inflexión entre lo no democrático y democrático, y de ahí Sin pues duda, miramos para arriba, ¿no? Para adelante. Entonces, sin duda. Yo creo que las elecciones son clave, ¿no? Sin duda. No hay discusión ahí.
Después, respecto a lo demás, estoy de acuerdo también, creo que forman parte más de otros tipos de apellidos democráticos, de una república, de una democracia constitucional, pero la democracia en sí, sin elecciones, claramente no se puede concebir, eso está clarísimo, pero los populismos no necesariamente van contra las elecciones, por lo menos contra que se hagan elecciones. Después podemos discutir en qué Bueno, pero condiciones otra se vez, hacen estas elecciones. si no se Otra vez, cumplen ciertos objetivos, esas elecciones no son democráticas, entonces no hay totalmente, democracia, totalmente. ¿no? Totalmente, pero nos estamos yendo del tema. Es decir, estamos en el populismo, haremos otro episodio sobre Bueno, integridad pero el electoral. populismo, entonces, a ver, ¿es compatible con la democracia, sí o no? Yo creo que el populismo generalmente llega al gobierno por medios democráticos. No son tan compatibles las llegadas de liderazgos populistas con golpes autoritarios, sino que llegan por medio democrático y generalmente debilitan, ¿no?, las instituciones de la democracia desde dentro. Tú lo decías hace un rato, ¿no? En muchos aspectos no les son cómodos los controles, no les son cómodos los límites, no les son cómodos los contrapesos. Entonces es como por su propia dinámica y llevarse por delante todo lo que le pueda poner un alto y justificar cualquiera de esas decisiones en la representación única y legítima del pueblo y de la voluntad popular, pues evidentemente suelen deteriorar las instituciones democráticas y en muchas ocasiones incluso las propias elecciones, ¿no? Bueno, creo que lo hemos visto ahora en Venezuela como el último episodio, donde finalmente las elecciones carecen absolutamente de legitimidad, pero bueno, finalmente ahí está lo que sucede y ahí sigue gobernando en este caso, por ejemplo, Nicolás Maduro, pero creo que sí, las elecciones también pueden ser deterioradas en los gobiernos populistas. Pero a ver, o sea, Venezuela 2024, esas elecciones no han sido democráticas y Venezuela dejó de ser democracia, me parece, hace unos cuantos ayeres, ¿no? Y ahí, a ver, va el dato duro. El índice de la democracia que elabora The Economist, esa revista muy, muy conocida, muy prestigiada en el mundo, señala o evidencia que los países que han sido gobernados por los liderazgos populistas han disminuido su calidad, la democracia, en promedio en un 7%, desde que, pues, digamos, en transcurso del ejercicio del poder de esos liderazgos. Eso no es poco, eso puede y con frecuencia inclusive puede marcar esa diferencia entre ser una democracia de mediana o baja calidad y simplemente dejar de serla. Em, y yo francamente creo que no son compatibles esos dos. Creo que, pues, más allá de que a veces es solo una pérdida de la calidad democrática que después se recupera porque los populistas terminan perdiendo el poder y si las elecciones se mantienen como ese mecanismo que permita cambio en el poder, pues la cosa puede, digamos, rescatarse. Creo que simplemente son incompatibles porque persiguen objetivos diferentes y porque parten de ideas de sociedad y de gobierno que son muy contradictorios, muy opuestos, ¿no? O sea, la democracia, lo que decíamos, uno, que son las elecciones, pero dos, eh, la idea de la democracia es control y es limita al poder. La esencia de la democracia, además de protección de los derechos y libertades de las personas, es esa, es que el poder sea acotado, es que el poder sea pues, siempre de alguna manera mirado con sospecha, ¿no? Y que tiene que desempeñar ciertas funciones que son fundamentales para lograr los objetivos de la sociedad, pero siempre con los controles, siempre dentro de ese sistema de pesos y contrapesos que tiene que ser funcional. Y el populismo justo lo que dice es, no, o sea, no debe haber esos pesos y contrapesos y menos pesos y contrapesos que no son electos, ¿no? O sea, que no derivan de la elección. Parte de la idea de que el pluralismo, en sentido reconocer la heterogeneidad de la sociedad, diferentes demandas, contradicción de intereses entre las personas, también es algo que es ajeno al populismo. El populismo parte de la idea de que hay un pueblo bueno, un pueblo verdadero, una sola nación y que los intereses de esa nación, uno, van por encima de los intereses de las personas en lo individual, pero también de cualquier grupo, ¿no? Que no es parte y que no articula los valores o las características que son propias de ese pueblo bueno, esa nación única. Así que realmente creo que ahí hay una muy, muy clara contradicción y que a mediano largo plazo esto simplemente no es sostenible, ¿no? Creo que si los populistas pierden el poder más
más o menos pronto, la democracia puede sobrevivir y restablecerse, pero creo que un liderazgo populista a mediano largo plazo definitivamente pues, va a dejar un deterioro y no solo pérdida de calidad, pero simplemente pues, el fin de una democracia. Bueno, pero igual, Caro, ahí podemos discutir, porque para eso estamos aquí y discutimos. Es decir, pensémoslo desde otro lado, asumiendo todo lo que compartiste recién. Quien está ejerciendo el liderazgo, primero en general los populismos tienen y llegan a donde llegan a ejercer el poder, porque por lo general son abiertamente elegidos por un amplios sectores de la población. Como Al dijimos, menos contemporáneamente, quizá no hace 100 años, pero hoy ah, sí. está bien, pero lo que digo es, en general son elegidos por amplios sectores de la población en contextos que ya venimos conversando desde el inicio y Ujú, por desgastes institucionales de quienes no se dicen populistas, ¿no? Y que no lo son, pero que no han dado resultados y que abren las puertas a que, por ejemplo, lleguen este tipo de liderazgos con estas características y tengan un eco muy grande en la sociedad. ujú, Entonces, por lo general tienen apoyos amplios de la población. Es más, en los momentos iniciales y durante un tiempo, dependiendo cada uno, cada caso, ni siquiera necesitan alterar las elecciones porque ganan las elecciones, ¿no? Entonces es como decir, no termina siendo un problema el tema de las elecciones, salvo que obviamente empiecen a deteriorarse, empiecen a perder el favor popular y empiecen a querer ujú. a ver cómo se quedan en el poder. Pero mientras eso no suceda, ganan las elecciones y tienen amplias mayorías que los respaldan. Y además, por ejemplo, y aquí de Pero vuelta, eso pero eso no quiere decir que sean democráticos, son 2 cosas distintas, no, ¿no? O pero no sea, es que ahí podemos discutir que es, o sea, porque son de origen son legítimamente democráticos, porque son emanados de una elección, asumamos que limpia, competida, ¿no? Transparente, y con eso hace frecuencia que sí. tengan un origen democrático y que además ellos aleguen en muchas ocasiones, y creo que la última vez que lo hemos visto, o de manera más reciente, Ujú, probablemente sea en México con López Obrador, o incluso en Argentina con Milei, que es, bueno, si el Congreso, por ejemplo, no va a pasar algo, cosa que a Milei le sucede, no a López Obrador, porque tiene amplias mayorías, es usar, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa como herramientas. Es decir, finalmente, si algo tienen los liderazgos populistas es conexión con las masas, con el pueblo, y en general el pueblo va a estar más a favor que en contra de lo que propongan estos liderazgos. Y entonces recurrir justamente a, si uno quiere, más democracia participativa, más participación para llevar adelante lo que el pueblo quiere, ¿no? bueno, Entonces, pero como, también ahí hay todo un debate, que si realmente más votos significa más democracia, una mejor democracia, ¿no? Tú me totalmente, has de pero me estás conocer cambiando el juego. Antes era que no, las elecciones son muy importantes a ver, y ahora si una votan es porque como, pero una cosa son las elecciones y otra cosa es el uso de otro tipo de mecanismos, ¿no? Que conllevan el voto, pero que no tienen que ver con la entonces renovación del solo se puede poder. participar en las elecciones. No, esto no lo estoy diciendo, pero creo que sí, y hay muchas evidencias y hay muchas también aproximaciones teóricas ahí. Para empezar, tu paisano Guillermo O'Donnell, ¿no? Con ese concepto de la democracia delegativa que justamente han estado utilizando muchos liderazgos populistas en América Latina, que más que realmente darle el poder de decisión a la gente, consulta decisiones ya tomadas. Y lo único que busca es que lo que ellos ya decidieron hacer, o inclusive lo que ya están haciendo, que se les aplauda y que como que se reconfirme, ¿no? Y que se En esa legitime, que se vocación. dé como que se legitime desde la voluntad popular, ¿no? Y ahí también habría que mirar en cada caso si realmente esos ejercicios han sido democráticos, quiénes han podido participar, la información que hubo, o sea, hay muchas aristas, ¿no? Estoy Y también totalmente hay de acuerdo. casos donde la gente les dice que no, y aún así hacen lo que consideran Claro. pertinente. También hay casos de esos, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo, ojo, o sea, no estoy en contra de los mecanismos de democracia directa, pero el diablo siempre está en los detalles, ¿no? O sea, a veces sí sirven, a veces no, a veces sirven solamente para manipular las voluntades o lograr esa legitimidad popular, pero no son ejercicios genuinamente democráticos. Y creo que tenemos que tener ahí esa distinción muy clara, ¿no? O sea, eso no necesariamente sea esa apelación a la voluntad. Y también ahí y creo que hay otro tema que tiene que ver más, bueno, tiene que ver mucho con la teoría de la democracia, pero también con la práctica en cómo se ejerce, que la democracia no es solo gobierno de mayoría. La democracia, al menos contemporáneamente, estamos considerando que necesita cuidar de las minorías, que necesita
asegurarle ese espacio seguro a las personas que no están de acuerdo con la mayoría. Pero, claro, estoy de acuerdo con vos, pero este episodio es sobre populismo. Entonces, en los populismos, las democracias sí son sobre las mayorías, ¿no? El populismo no se preocupa por las minorías, no le preocupa porque Pues electoralmente no le importan. Y la por ma ahí está mi punto entonces, eso ya no son democracias. Bueno, eso es parte y es interesante, por favor, si nos estás escuchando, escribinos, decinos qué pensás, porque finalmente yo estoy de acuerdo y creo que también va al punto, es decir, hasta se utilizan discursos y herramientas propias de las democracias, los mecanismos de democracia directa evidentemente son bastante recientes, estamos hablando de los últimos 20 años, 30 en América Latina, y obviamente los liderazgos populistas anteriores a eso no lo tenían en su repertorio, pero finalmente no fueron generados los mecanismos de democracia directa con esta intención, sino todo lo contrario, para dar más participación a la ciudadanía, pero en los gobiernos con liderazgos populistas suelen también ser parte de este discurso y suelen formar parte del conjunto de herramientas de los que se valen para justamente sostener que son más democráticos y no menos, ¿no? Y de vuelta, esto Ujú. es paradójico y es parte de lo que sucede en la realidad y que con lo que quizá lidiamos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, creo Oye, que y ahí llegamos hay al creo mismo que lugar, llegamos al mismo lugar, claro. creo que hay otra paradoja muy interesante, porque, a ver, las sociedades contemporáneas se han vuelto cada vez más plurales y más heterogéneas. Desde por diferentes razones y mirándolo desde diferentes aspectos, ¿no? Si quieres el tema de la migración, que muchos países que han sido tradicionalmente como expulsores de migrantes, hoy también son receptores, desde la manera en la que nos podemos informar, compartir la cultura, viajar, mayores libertades que tenemos, pero también pues tiene que ver con justo en la mayoría de las ocasiones en las democracias, aunque sea de peor calidad, de baja calidad, pero esa apertura a la expresión individual, ¿no? A la autonomía de las personas, pero al mismo tiempo reconocimiento a los pluri o multiculturalismos, o sea, todos esos procesos que, bueno, cada uno en sí amerita un gran análisis, pero todos esos procesos en las últimas décadas pues han llevado a sociedades muy plurales, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Pew Research Center donde el 52% de las personas en los países desarrollados al menos han señalado que consideran que sus propias naciones, sus propias comunidades se han vuelto más diversas en las últimas 2 décadas, o sea, ya durante el siglo XXI. Y, o sea, tenemos ese auge del populismo que justo niega esa diversidad, esa heterogeneidad, esa pluralidad y apuesta o apela hacia cierta unidad nacional, ¿no? Una misma, un mismo estilo de vida, un mismo sentir de la justicia o del bienestar o de lo que necesita la sociedad, una misma lengua, ¿no? Unos mismos esos elementos de identidad a las que apela. ¿Tú no ves ahí una gran contradicción de que justo en el momento cuando nuestras sociedades se están volviendo más diversas, parece ser que las personas tienden a votar por las visiones que apelan a la unidad? A ver, creo que es otro gran tema, que para discutir y que podemos tener distintas, formas de abordarlo, ¿no? Pero si lo pensamos, por ejemplo, sí es mucho más plural, las sociedades son mucho más plurales, e incluso tenemos cada vez muchos más medios, plurales y Ujú, descentralizados para informarnos, tenemos mucho más acceso, a distintos y diversos medios, obviamente siempre y cuando, no se nos limiten esas posibilidades, porque hay países donde se limitan no solo la pluralidad interna, sino la pluralidad de fuentes de información y donde hay como cercos informativos muy importantes, pero no solo tenemos mucha pluralidad, sino también mucha forma de conocer la pluralidad, ¿no? Y entonces en esos contextos es muy difícil negar esa pluralidad. Y me parece que los populismos, aunque como tú me mencionabas muy bien, buscan eso, buscan generar homogeneidad detrás de aquellas líneas discursivas que ellos impulsan y que son ujú. vitales y centrales para el desarrollo de sus proyectos de nación, de sus proyectos de país. Sí podemos encontrar que en muchos aspectos la pluralidad es imposible de ocultar, es imposible de negar, pero con todo lo que nos hace diferentes, ¿no? En muchos aspectos, sí logran captar estos liderazgos y estos gobiernos
aspectos que la sociedad también tiene en común. Por ejemplo, vamos a aspectos muy simples en el espacio político que tiene que ver con el cansancio o el hartazgo o la Ujú, desconfianza con los liderazgos políticos tradicionales, con las instituciones políticas tradicionales, con los resultados, como ya mencionábamos durante el episodio, que estas instituciones les han dado, ¿no? Entonces uno puede ser muy diverso en muchos aspectos culturales, étnicos, raciales, religiosos, pero coincidir en el hartazgo con este estado de la situación, ¿no? Política, económica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos encontrar personas muy diversas que quizá en muchos ujú. aspectos y en muchos temas no comparten o difieren y lo pueden hacer en paz, que coinciden en ciertas cuestiones y a las que les llega el mismo discurso de un liderazgo populista y las convence de la misma forma porque les hace eco. Es decir, yo vivo esto, ¿no? Lo estoy viviendo, coincido con este diagnóstico. Y finalmente puede llegar ese discurso populista a quienes pues, son muy plurales en muchos otros aspectos. No sé, ¿vos cómo ves? Eso justo creo que lleva al argumento que estuve planteando al inicio, de que el hecho de que las personas terminan votando por liderazgos populistas o no, en realidad creo que eso es algo que todo político, partido, persona electo democráticamente debe tener muy claro. El hecho de que la gente vote por ti no quiere decir que está de acuerdo en todo lo que dices y en todo lo que planteas hacer. Así que hacia liderazgos populistas y no populistas, tantita humildad, ¿no? Tantita ubicación espacial, política, de entender que el voto no es este cheque en blanco y el voto que reciben de verdad no quiere decir que necesariamente todas las personas que votan por ti están de acuerdo contigo en todas las ideas y propuestas que tienes. Probablemente hay de esas personas, pero yo asumiría que son los menos, las menos frente a los votos que requieres para ganar una elección. Y creo que eso mismo justo pues, mina la idea, ¿no? Que a la que apelan los propios populistas cuando dicen yo tengo un mandato popular muy fuerte, ¿no? No sé, 50, 60% de los votantes me eligieron y eso me da permiso para hacer lo que quiero o me da permiso para realizar el programa que yo planteé en campaña de A hasta Z, ¿no? De principio al fin. Y si alguien no está de acuerdo, pues entonces tiene un problema y no es demócrata. Pues tampoco es por allá la cosa, ¿no? Creo que al contrario, otra vez, lo que busca la democracia es que esto se contraste, que esto se discuta, que esto se modere, ¿no? En esa lógica también que creo que la democracia apuesta más por cambios evolutivos que revolucionarios, aunque también ese es otro debate. Pero bueno, lamentablemente los populistas no suelen automoderarse o autorestringirse. No, pero aparte, Caro, si lo vemos un poco, y quizá en esto el caso que tenemos de nuevo más presente y más fresco sí sea el de López Obrador, incluso estando nosotros en México, pero encuentran nuevas maneras, porque uno diría, bueno, cuando acaba de pasar la elección y tú obtuviste 50, 60% de los votos, pues evidentemente uno de tus principales activos políticos es decir eso, me votó el 60% de la gente que votó, soy claramente tengo el respaldo popular. Pero incluso cuando pasa el tiempo, ¿no? Y asumiendo esto de que evidentemente el discurso lleva a decir estamos actuando lo que el pueblo quiere, y lo vimos claramente en México con la reforma al Poder Judicial, esto es lo que el pueblo quería y pedía, ¿no? Cuando claramente es otra lógica que tocaremos en otro episodio, pero lo que digo es, son capaces, incluso valiéndose de mecanismos como los de democracia directa, de renovar ese contrato permanentemente. Claro, si Ujú, tú lo piensas, el caso de López Obrador y, por ejemplo, esa manipulada eh, digamos, revocación de mandato, lo que con buscó muy finalmente, bajo nivel de participación. es cierto, pero tampoco lo que a él le importaba era el nivel de participación. O sea, finalmente le permitió seguir diciendo que tenía un amplio apoyo y que la gente quería que se quede. O sea, es como volver a renovar, sabiendo que la elección Los había votos. pasado. Sí, exactamente, es como un ejercicio de volver a legitimarse con quien tiene el poder original, que es el pueblo, Ujú, porque también es parte del discurso de el poder recae en el pueblo, la soberanía recae en el pueblo, y eso es parte del discurso populista. ¿Y cómo puedo volver a revalidar que el pueblo vuelve a ujú, elegirme? Bueno, por ejemplo, de esta manera. Entonces, si lo pensamos, no solo fue la elección original, sino qué pasa, por ejemplo, con las elecciones intermedias hacia el Congreso, son o no una ratificación del ujú, proyecto vigente, y qué pasa con mecanismos como este, como la revocación de mandato o ratificación de mandato, o como que quisiéramos llamarle, pero que también sirven a los fines
de la construcción del discurso y del proyecto populista. Así que creo que hay mucho y da mucho para discutir. Probablemente podamos en otro momento volver sobre este tema, no sé. eh, Sin duda. Creo que necesitamos regresar sobre el populismo en varias aristas que hemos tocado, quizás sobre ya algunos liderazgos específicos, ¿no? O sea, ya irnos un poco más a analizar de algunos casos, algunas comparaciones, y también pues todas esas dinámicas justo de utilización de los mecanismos de democracia directa o la misma pregunta, ¿no? Si hay más voto, hay más democracia, si hay más participación, necesariamente siempre hay más democracia. ¿Y qué significa eso? Creo que son varias preguntas que aquí tenemos para otros diálogos de esta naturaleza. Totalmente, si nos estás escuchando, gracias por escucharnos, gracias por vernos, síganos en YouTube, en Spotify. Si tienen cualquier comentario, díganos qué piensan ustedes, cómo ven el populismo, quieren que abordemos algún caso en particular, como esto que planteaba Caro, algún posible episodio a futuro, pues por favor escríbanlo en comentarios y dennos sus puntos de vista que seguro van a enriquecer lo que nosotros podamos tratar de analizar en el futuro. Muchísimas gracias y gracias, Caro, otra vez un gusto como siempre. Gracias, Lisandro, y nos escuchamos pronto aquí en Y eso a mí qué.